Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser algo que estaba muy esperado. Vamos a hacer la revisión de un nuevo osciloscopio que me llegó. En realidad este osciloscopio me llegó hace bastante tiempo. Yo lo pedí el 13 de octubre del año 2019. Me llegó bastante rápido. El 24 de octubre estaba en Chile. 11 días corridos se demoró. Eh, Desgraciadamente no tuve el tiempo antes para poder hacer este video por diversos motivos. Bueno, yo estaba trabajando mi trabajo remunerado, estuve con mucho trabajo, ahora estoy de vacaciones, así que ahora puedo darme el tiempo para poder hacer el video. Así que no vamos a perder más tiempo y voy a empezar a mostrarles cómo viene el osciloscopio. Bueno, esto llegó en un sobre de los típicos sobres amarillos de envío con protección de pelotitas, y además venía en este sobre que es como de silicona, es un sobre bien suave, y además viene en este estuche que es de goma eva, es de color negro como pueden ver, está bastante bien hecho, tiene un cierre, lo vamos a abrir para ver qué es lo que contiene, y ahí pueden ver que trae, bueno, trae un manual que lo vamos a ver en detalle, escrito todo en inglés, de 20 páginas. Trae otra bolsa de silicona con el tester, perdón, el osciloscopio, que es este. Esto venía con una protección acá que yo se la saqué, así que ya no la tiene. Este es el tester, que es bastante pequeño dentro de todo. Ya les voy a dar las dimensiones. Acá en el frente tiene un enchufe de tipo USB, como los que utilizan los celulares. También tiene el interruptor de encendido, y al otro lado tiene un enchufe BNC para conectarse con un terminal especial para osciloscopio. Bueno, lo que les decía yo, trae un cable USB también. Ese cable USB es el mismo formato que usan los celulares, solo que este vástago es un poco más largo, y eso se debe a que el enchufe de la caja está un poco más adentro, de manera de que si uno utiliza un enchufe de celular, lo más probable es que no va a alcanzar a llegar al fondo, así que en ese caso pueden usar el cargador del celular, pero tendrían que cambiar el cable por este que tiene un terminal más largo. Por otro lado, trae una sonda de osciloscopio, que es una sonda, yo diría, verdadera de osciloscopio. O sea, esta sonda permite mediciones hasta de 100 MHz. No es una sonda cualquiera. Tiene acá un gancho. Ahí se puede ver el gancho. Voy a hacer un zoom para que lo veamos. A ver. Ahí lo vamos a acercar. Bueno, ahí se puede ver el gancho. Con ese gancho uno se puede conectar a las patas de los circuitos integrados o sujetar un cable para hacer las mediciones. Pero además este capuchón se puede sacar y queda una punta. Esa punta nos permite medir en cualquier lugar en que queramos hacer una medición puntual. Bueno, voy a volver a sacar el zoom para que tengamos una visión más de campo. Y bueno, para reponer la punta simplemente se hunde hasta que suene y ahí queda metido al terminal. Además tiene un caimán, y este caimán tiene que conectarse a la parte de fierro que trae aquí entre medio. Ahí suena un clic y acá tenemos el terminal negativo. Este cable además no es un cable cualquiera, es un cable que viene con apantallado y viene además con un compensador de condensadores acá, que se puede mover con un tornillo. Después vamos a ver cómo se usa, y el enchufe de tipo BNC para conectarlo
al osciloscopio. Bueno, ¿qué debo decir principalmente de este osciloscopio? Después de la evaluación que hice yo, que la vamos a ver en detalle ahora, el manual no trae muchos datos técnicos. Está dividido en una sección en que se muestran las características generales, muestran en la pantalla los distintos lugares donde viene información, que lo vamos a ver en detalle. Tiene una hoja de parámetros, que es esta pequeña que está aquí. Tiene algunas instrucciones de cómo se tiene que utilizar los distintos botones que trae. Tiene una sección de problemas comunes que pueden ocurrir cuando hay medidas que no están correctas. Y tiene finalmente una parte en que enseña a usar métodos de verificación común. Salen algunos casos en que cómo se pueden hacer las pruebas. Esto también lo vamos a ver. Bueno, este pequeño manual es de 22 páginas. Yo traduje el manual, que está escrito en un inglés medio extraño. No sé si será porque lo escribieron a lo mejor los chinos, pero yo he visto manuales escritos en inglés de chino y que son bastante buenos. En este caso me costó bastante traducirlo. Incluso en algún momento me apoyé con el traductor de Google, pensando en que tenía algún problema personal con el inglés, pero el traductor de Google no fue capaz tampoco de traducir esto. Así que algún problema raro tiene. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser encender el osciloscopio. Se enciende en un interruptor que está aquí en la parte inferior derecha. Y aquí vemos que aparece una pantalla azul, oscuro, y tiene algunos indicadores en la parte superior y en la parte inferior. Además que tiene botones de color amarillo y color gris. La primera de la izquierda es una tecla llamada menú, que si la presionamos nos muestra distintas opciones en la pantalla. Vamos a ver cada una de ellas. Con estas flechas se puede ir bajando en el menú. Es giratorio el menú, así que se puede dar la vuelta completa, o bien se puede subir y dar la vuelta por el otro lado. Pero también tenemos, por ejemplo, submenús que se pueden acceder presionando las teclas de la flecha hacia la derecha. Por ejemplo, si yo aquí veo la medición de voltaje, yo puedo presionar esa tecla y tengo todos los tipos de medición de voltaje que puedo hacer. En este caso puedo hacer medición peak to peak o de pico a pico, el voltaje pico, el voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje promedio y voltaje RMS, o también se llama voltaje eficaz. Bueno, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer de que pueda medir el voltaje de pico a pico, nosotros presionamos la tecla Mod, que está acá a la derecha, y va a aparecer un punto negro al lado izquierdo de la selección. Y si nosotros volvemos al menú, vamos a ver que en la parte inferior nos aparece ahí la palabra VPP, voltaje peak to peak, y está en 0.0 milivoltios. Esa sería la medición que estaría mostrando acá. Pero nosotros podemos, por ejemplo, volver al menú, volver a la medición de voltaje y seleccionar más de estas opciones de lectura de voltaje. Por ejemplo, nosotros podemos bajar aquí con la tecla Mod, marcamos el VP, que sería el voltaje peak, el voltaje máximo, el voltaje mínimo, el voltaje promedio y el voltaje eficaz. Volvemos al menú y ahora podemos ver que tenemos 6 parámetros en la pantalla. En realidad son 7, pero tenemos los parámetros que seleccionamos, o sea, el voltaje eficaz, voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje de pico a pico, voltaje promedio y voltaje pico. Ahora tenemos uno más. Eso es porque vamos a ver ahora que si nosotros vamos al menú,
también podemos seleccionar acá las mediciones de tiempo, y de la misma forma podemos seleccionar acá distintos tipos de mediciones, y en este caso está marcada la frecuencia. No voy a ahondar aquí porque vamos a verlo en detalle. Bueno, después tenemos un botón Save. Lo que hace este botón es guardar la imagen de la señal que se encuentra en la pantalla. En este momento no estamos ingresando ninguna señal, de manera de que no podemos guardar, pero en este caso, si hubiera alguna, nosotros presionando este botón Save podemos guardar la imagen, y se puede guardar hasta un máximo de 2000 imágenes. Bueno, después tenemos el trigger o disparador. El trigger lo vamos a ver también en detalle. Tiene tres opciones, que sería la opción simple, la opción normal y la opción automática. La opción automática es la que está por defecto, o la que está preseleccionada, de manera que cuando nosotros encendemos el osciloscopio, inmediatamente va a quedar en la opción de trigger automático. ¿De qué se trata el trigger? También lo vamos a explicar. Bueno, después de eso tenemos el botón Mode, que ya lo habíamos visto. Si nosotros lo presionamos, vemos que aquí nos aparece un signo más. Si lo vuelvo a apretar, nos aparece una flecha. Bueno, eso es para indicar el modo en que va a quedar el teclado. Si nosotros lo ponemos en ese modo, nosotros vemos que podemos bajar acá y movernos dentro de esto. Si nosotros volvemos al menú, apretamos el modo y ahora presionamos la flecha, vamos a ver que en vez de mover el menú, nos está moviendo una regla horizontal de color amarillo. También podemos mover arriba ese indicador con la flecha, de manera de que el modo, al cambiar, cambia la funcionalidad de las teclas que están acá. Bueno, también hay otros botones, que sería el auto. Esta es una forma también de setear en forma automática los valores. Tenemos el stop, que permite detener la imagen cuando está corriendo. Bueno, ya vimos que nosotros podemos poner los parámetros aquí en pantalla. Aquí tenemos desplegados 7 parámetros, pero se puede desplegar hasta un máximo de 12. Eso, como habíamos dicho, se puede hacer aquí con el menú. Nosotros podemos setear o prefijar los valores para que se van a mostrar para el voltaje o para la base de tiempo. Entonces, si primero vemos para el voltaje y nosotros desmarcamos todos estos de acá, los vamos a desmarcar y vamos a volver al menú. Vamos a ver de que todos los parámetros que teníamos en pantalla desaparecieron y solamente tenemos la frecuencia. Si nosotros queremos hacer desaparecer la frecuencia también de la pantalla, vamos aquí a la opción de voltaje, presionamos la tecla, vamos al menú de tiempo y ahí vemos que está seleccionado la frecuencia. Entonces con el modo lo sacamos, volvemos al menú y vamos a ver que desapareció de acá de la pantalla el parámetro. Ahora nosotros podemos desplegar hasta 2 parámetros aquí en la parte baja, y por ejemplo si quisiéramos poner otro tipo de medición, presionamos el botón F1 y nos va a decir cuál de todos estos parámetros queremos que aparezca abajo. Por ejemplo, podríamos querer que aparezca el voltaje RMS. Entonces nosotros bajamos acá y vemos que nos aparece RMS aquí abajo. Entonces volvemos y ya nos quedó marcado. Lo mismo si nosotros queremos marcar acá otro parámetro, nos vamos ahora al F2
En el F2 nos indica que podemos mostrar la frecuencia, la base de tiempo, del tiempo positivo, tiempo negativo, el ciclo de trabajo positivo, ciclo de trabajo negativo. Supongamos que queremos la frecuencia, entonces nos vamos arriba, volvemos al menú y ya nos queda la frecuencia que nos indica en Hertz. El valor RMS lo está indicando en milivoltios. Bueno, tengo que recordar además que el osciloscopio lo que hace es medir voltaje en la vertical versus tiempo en la horizontal. La otra cosa es que nosotros podemos cambiar con este botón la opción que aparece aquí arriba, que aparece como DC o corriente continua, la podemos cambiar a AC o corriente alterna. También podemos cambiar aquí en esta opción que es la atenuación, que dice 1X o 10X. Ese 1X aparece ahí arriba. Si yo lo presiono, me aparece 10X. Y si se fijan, al volver al 1X, me indica un 5 voltios. Eso indica que la distancia entre cada cuadradito en la vertical está midiendo 5 voltios. Mientras que en 10X, cada cuadradito me está midiendo 50 voltios. Además tenemos este otro botón, el Edge, que es borde o flanco, que aquí nos está indicando el flanco de subida de la señal. Si lo cambiamos, nos queda en el flanco de bajada de la señal. Ahí es donde se va a hacer la medición. Así que, bueno, hemos visto creo que casi todos los botones. Vamos a ver el manual ahora. Y enseguida vamos a volver a venir al osciloscopio para ver otras opciones. Bueno, como lo he hecho en otras ocasiones con los instrumentos que muestro, en este caso el osciloscopio, yo he hecho la traducción de los manuales y como les conté, el manual que trae esta máquina, que aunque es bien completo, no es lo que esperaba yo, porque trae poca información técnica y trae alguna información que no es correcta. Yo, como dije, traté de corregir lo más que pude, pero hay cosas que se me escaparon. Y vamos a ver aquí alguna de la información que aparece en este manual. Bueno, yo no les pretendo leer las 22 páginas, como en otras ocasiones. Si ustedes quieren el manual, me lo piden, me dejan una nota debajo de los comentarios del video y me indican lo más importante, su correo, para poder hacerles llegar el archivo digital. Ustedes lo pueden imprimir o lo pueden ver directamente en la pantalla de su computador. Bueno, este osciloscopio es el llamado FNIRSI-5012H, un nombre bastante complicado para recordar para un osciloscopio. Pero bueno, todos lo vamos a recordar probablemente por el tamaño y por el color de plátano o banano que tiene la caja de silicona. Así que es fácil acordarse. Bueno, este osciloscopio, como dije, es un osciloscopio portátil y tiene hasta 500 millones de muestreos por segundo, lo que es bastante. Y tiene un ancho de banda analógico de 100 MHz. Yo tengo un osciloscopio grande de los antiguos que lo compré el año 2000 y que tiene 20 MHz. Y en ese tiempo no era de los más potentes, pero el más potente que existía en esa época era de 100 megas. Y ahora este aparato es de 100 MHz. Así que pueden ver lo que ha evolucionado en 20 años la tecnología de los osciloscopios. Incluso ahora hay algunos osciloscopios de un valor de cercano a los $300 que tienen muchas más funcionalidades. Son más grandes, eso sí, pero yo creo para los efectos nuestros, que al menos para mí es de hobby, yo no necesito un osciloscopio de mayor capacidad.
Tal vez una persona que se dedique a reparaciones, pero creo que ni siquiera eso, porque si hace 20 años atrás se podía hacer reparaciones con osciloscopios de 20 MHz, hoy día perfectamente se podrían hacer reparaciones con estos osciloscopios que es de 100 megas. Bueno, como yo decía, este aparato tiene funciones de trigger completo, vale decir simple, normal y automático. También puede soportar hasta un voltaje continuo de 400 voltios y 800 voltios máximo en corriente alterna, en el peak, en la posición 10x. Bueno, además tiene un modo de escaneo lento que permite monitorear cambios de nivel muy lentos y está equipado con un botón automático de alta eficiencia, permitiendo que las formas de ondas se puedan mostrar sin ajustes complicados. Ahora, la pantalla LCD que trae es de tecnología IPS de 2,4 pulgadas y de 320 por 240 puntos de resolución. La pantalla, como vieron, es a color. Permite ver las formas de onda bastante rápido. Tiene un espacio de memoria de 64 megas que le permite guardar hasta 2000 imágenes de ondas. Y además tiene una batería que le permite con 5000 mAh mostrar en forma continua hasta 12 horas de uso continuo. Bueno, además lo que vieron tiene una cubierta de silicona, antideslizante, antigolpe y a prueba de golpe. Bueno, aquí hay otro recordatorio que consideré importante leerlo, porque esto también va a definir el funcionamiento de la máquina. Dice, el ancho de banda de la punta de prueba es de 1x, es de 5 MHz. Eso quiere decir de que hasta 5 MHz nosotros podemos medir en un X. Si sobrepasamos los 5 MHz, tenemos que pasar a la posición 10x. Dice, el ancho banda para la punta de prueba de 10x es de 100 MHz. Cuando se midan frecuencias mayores de 5 MHz, el interruptor de la sonda de prueba debe moverse a la posición 10x. Si ustedes ven la sonda, que es esta, tiene una posición que está marcada acá un X y otra posición que está marcada 10x. Bueno, esto tiene un interruptor deslizante en que permite cambiar la posición y de esa forma se mantiene la impedancia correcta para poder manejar el osciloscopio. Bueno, dice, de otra forma la señal se verá altamente atenuada, que es el caso en todos los osciloscopios, dado que la línea del probador del osciloscopio tiene una capacitancia entre 100 y 300 picofaradios. Esta es una gran capacitancia para señales de alta frecuencia. La señal ha sido atenuada por la sonda que llega al extremo de la entrada del osciloscopio. El ancho de banda equivalente es de 5 MHz. Por lo tanto, para hacer coincidir la línea de sonda con cientos de picofaradios, la entrada de línea de la sonda se atenúa primero 10 veces, el interruptor está en 10x, y algunos condensadores de picofaradios concentrados solo se utilizan para la coincidencia de impedancia, tal como les había dicho. El ancho de banda en este momento es de 100 MHz. Tenga en cuenta que solo se pueden utilizar sondas con ancho de banda de 10 MHz o más. Bueno, vale decir de que las puntas que yo tengo en mi otro osciloscopio que les mencioné antes, yo no las puedo usar porque las otras son hasta 20 MHz. De manera que si ustedes van a comprar una sonda, aunque no es necesario porque viene una incluida, pero si tuvieran que comprar un reemplazo, por ejemplo, sería necesario que ustedes tuvieran en cuenta en que tienen que comprar una sonda que debe ser para 100 MHz o más, si no, no les va a servir. Bueno, acá hay una imagen que yo la fotografié con mi celular del manual original, y obviamente que
el tamaño lo tuve que ampliar acá. A ver, voy a ver si encuentro. Aquí tengo el manual. Esta es la imagen que yo fotografié. La fotografié con mi celular. La incluí en el manual. ¿Y por qué la incluí? Porque bueno, era más fácil que estar rehaciendo la misma imagen. Pero además en el manual explican qué es lo que son los números que se encuentran en el contorno de la imagen. Todos esos números están indicando alguna cosa dentro de la pantalla. Entonces lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el 1, que es esto, que se los mostré yo en la pantalla, es el icono 1x10x, que es indicador de modo, y debe ser consistente con el switch de seteo 1x10x en el soporte de la punta de prueba. Si el probador está en un X, entonces el osciloscopio debería estar seteado también como un X. Y el 1X permite medir hasta 80 voltios. Eso es importante. Si ustedes, por ejemplo, tienen que medir una señal que está en 90 voltios, tienen que cambiarlo a la posición 10X. Entonces dice, la tolerancia máxima es de una chispa de hasta 800 voltios. Eso en la posición 10X. Y se pueden hacer mediciones entre 0 y 800 voltios. Hay que tener cuidado porque si bien esto atenúa 10 veces, una persona podría decir, entonces yo puedo poner, por ejemplo, 10.000 voltios, lo atenúo en 10 veces y yo podría medir 1000 voltios. Pero eso ya está sobrepasando los 800 voltios de acá. Y si nosotros usamos, supongamos, 8000 voltios, lo atenuamos 10 veces, podríamos quedar en los 800. Pero hay que tener cuidado porque esta sonda no es para recibir una descarga de 8000 voltios. Les podría dar un arco y darle en la mano, se electrocutan. De manera que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Después el 2, que es esto, es la forma de la onda. En este caso una señal sinusoidal. El número 3, que es este, que era un indicador que lo vimos en el borde de la pantalla, es un indicador que indica la línea base. Este icono indica la posición que señala el normal de 0, o sea, es la posición 0 voltios. Después tenemos el 4, el 4 es esto, es el icono del modo de dirección del teclado. Eso también se los mostré, que podía tener un signo más o una especie de una X. Bueno, después tenemos el 5, que es este de aquí abajo, que nos indica el parámetro de voltaje de la forma de onda medida, que puede cambiar entre valores, como vimos, de peak to peak, que está aquí, o pico a pico, VP, que sería voltaje pico, Vmax, que sería el voltaje máximo, Vmin, que sería voltaje mínimo, el AVG, que sería average en inglés, que es el voltaje promedio, y un voltaje de valor efectivo o RMS de acuerdo con lo que esté seleccionado en el botón F1 como lo vimos hace un rato atrás. Bueno, después tenemos el 6. El 6 es este de aquí. Nos indica el parámetro de tiempo de la forma de onda medida. Y dice presione el F2 para cambiar entre la frecuencia, el periodo, el ancho de pulso positivo, el ancho de pulso negativo, el ciclo de trabajo positivo o el ciclo de trabajo negativo. Eso lo vimos que con el botón F1 se pueden mover estos parámetros, con el botón F2 se pueden mover estos otros parámetros. Bueno, el 7, que es un indicador rojo que está al costado derecho, indica el voltaje de trigger o del disparador. Después vamos a ver también eso de qué se trata más en detalle con una onda. Después tenemos el 8. El 8 nos está indicando aquí arriba un valor
que en este caso indica 5 microsegundos. No, perdón, no es el indicador de microsegundos, es el indicador que está en la mitad, el 8. A ver, vamos a prenderlo aquí para que sea más fácilmente en el osciloscopio. A ver, aquí lo vamos a ver. Esa marca vertical amarilla que está aquí arriba, esa es la que está indicando el número 8 y corresponde a la posición horizontal de la onda. Después tenemos el icono 9, que está aquí en la esquina, que es ese, que es el indicador de carga restante de la batería. La porción verde que se ve ahí indica la capacidad restante de la batería y la flecha indica que la batería se está cargando. Bueno, aquí no está con flecha porque está desconectado, no se está cargando. Después dice el icono 10, el indicador de flanco de trigger, que vendría a ser ese indicador que está ahí, que con el botón Edge que está aquí abajo se puede cambiar y se puede hacer flanco de bajada o flanco de subida, que es en qué momento está midiendo la onda. Después tenemos el 11, el indicador de modo de trigger, el 11, a ver, el 11 está aquí arriba, este. Si nosotros presionamos el botón amarillo que dice trigger, vamos a ver que se cambia a single, normal y automático. Son las tres posiciones que puede tener. Después tenemos el 12, el indicador de modo de acoplamiento de entrada, que puede ser AC, que significa acoplamiento corriente alterna, o DC, que indica acoplamiento corriente continua. Eso es lo que está aquí arriba. Y nosotros eso lo cambiamos con este botón que dice ACDC. Ahí está en corriente continua. Ahí lo cambiamos a corriente alterna. Después tenemos la base de tiempo horizontal, que es el número 13, que en este momento está indicando acá 20 microsegundos, que es el indicador de longitud de tiempo representado por el ancho al cuadrado en la dirección horizontal. O sea, ¿a qué se refiere eso? Si nosotros vemos las cuadrículas que están acá, entonces entre esta distancia y esa distancia habrían 20 microsegundos de tiempo. Y si nosotros quisiéramos ver cuánto tiempo hay desde el inicio hasta acá, habría que multiplicar los 20 microsegundos por el número de cuadraditos que se encuentran aquí. Aquí hay 12. De manera que multiplicar 12 por 20 nos daría la cantidad de 240 microsegundos, si no me equivoco, que sería la distancia del ancho de la pantalla. Bueno, ¿qué más tenemos? El indicador de corrida, run o pausa, que es el que está aquí arriba. Ese es el indicador 14 que aparece en la foto. Y nosotros vimos que podemos detenerlo presionando el botón stop. Ahí se detiene una señal que se esté mostrando y simplemente va a quedar congelada, o en el run que va a quedar mostrándose. Todo esto lo vamos a ver después con un ejemplo con ondas de verdad. Después dice la sensibilidad vertical, que es el número 15, que corresponde a los 5 voltios que aparecen marcados ahí, que como ya les decía es la distancia vertical entre dos cuadrados. Entre este cuadrado y el siguiente hay 5 voltios. Así nosotros en esta pantalla tenemos 8, o sea, podríamos medir un máximo de 40 voltios peak to peak en esta escala. Si nosotros lo cambiáramos a 10x, tenemos 5 por 8 son 40, son 400 voltios desde aquí hasta acá. Podríamos medir un voltaje de 400 voltios. Bueno, esos son todos los puntos que estaban indicados en esta imagen, de manera que ahí los recorrimos todos, no nos falta ninguno. Voy ahora a cambiar la página para ver
¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá tenemos los parámetros. Bueno, en esta tabla de parámetros lo que indica son el modelo, que ya vimos que era el FNIRSI-6 5012H. Me imagino que habrán otros modelos, pero yo no he visto hasta ahora otros. Tiene un solo canal, tiene un tamaño de pantalla de 2,4 pulgadas, una resolución de 320 por 240 píxeles. La tecnología del display es IPS. El ancho de banda es de 100 MHz. La tasa de muestreo es de 500 megamuestreos por segundo. El tiempo de subida, o sea, de puesta en funcionamiento, es menor a 3 nanosegundos. La profundidad de almacenamiento es de 128 kilobytes. Es el tamaño de la memoria que tiene para guardar imágenes. La resistencia de entrada o impedancia de entrada es de 1 megahm. La sensibilidad, o sea, en voltaje va desde 50 milivoltios hasta 200 voltios. En la parte de base de tiempo va desde 50 segundos hasta 6 nanosegundos. El modo trigger, que ya lo vimos, tiene modo simple, normal y auto. El flanco del trigger puede ser de subida o de bajada. El acoplamiento de corriente alterna continua. El mayor voltaje que se puede medir en 1X de 80 voltios y en 10X de 800 voltios. El cursor tiene posición XY y trigger Y. El modo de scan está permitido. El botón 1, auto, está permitido. El almacenamiento de formas de onda va hasta 2000 ondas, como le había dicho. Tiene un administrador de fondos de onda, que está permitido. ¿Eso a qué se refiere? Que cuando uno guarda las ondas en la pantalla o en la memoria, después puede mostrar un menú donde aparecen todos los tipos de ondas y uno puede seleccionar la que uno quiere ver. Y a eso se llama administrador de ondas. Bueno, después tenemos una precisión de voltaje medido que es de más o menos 2%. Y la precisión en frecuencia es de más o menos 0.01%. Los parámetros, tal como habíamos dicho, son 12, que son los que se pueden mostrar en la pantalla. La batería es de litio de 5000 mAh. La duración de la batería es de 12 horas. El brillo de la pantalla se puede ajustar de 1 a 8 posiciones. El cargador es para 5 voltios, que no viene incluido. Y puede ser de 1, 2, 3 o 4 amperios. Pero siempre tiene que ser de 5 voltios. Y las dimensiones, que es algo que yo aquí puse destacado, tiene 114 milímetros por 74 milímetros y por 33 milímetros. Trae como accesorios la punta de prueba de 100 MHz, el conector USB de carga y el manual de instrucciones. Bueno, esas son las cosas básicas. Bueno, después están explicados aquí en detalle la dirección del teclado, el símbolo ese que habíamos visto, el más, y el otro de expansión que aparece ahí, que si nosotros encendemos el aparato, aparece aquí en la esquina inferior izquierda. Si nosotros presionamos la tecla Mode, nos cambia al otro símbolo. Bueno, esto aquí dice que este símbolo es el modo zoom de la onda, y esto significa que se ajustan la sensibilidad vertical y la base de tiempo. O sea, aquí se pueden cambiar los parámetros para que uno pueda cambiar los valores de voltaje, tanto verticales como los de tiempo horizontales. Ahí, por ejemplo, yo puedo ir subiendo el voltaje, lo voy bajando. Ahí está en 50 milivoltios. Quiere decir que en la vertical cada uno de los cuadrículas está indicando 50 milivoltios, y yo lo puedo
ir cambiando hasta llegar a 10 voltios. Eso por 1. Y después tenemos en la horizontal, nosotros podemos cambiar los valores de tiempo. El valor menor, a ver, vamos a bajar aquí. No, perdón, para el otro lado. El valor menor es 6 nanosegundos y el valor mayor es 50 segundos, bastante alto. Bueno, aquí dice que en este modo las teclas hacia arriba y hacia abajo ajustan la sensibilidad vertical, que fue lo que vimos recién. Yo, si presiono esta tecla, voy cambiando la sensibilidad que me aparece ahí. Mientras que si presiono esta tecla, cambio la sensibilidad horizontal, que viene a ser el tiempo. Así que ahí se explica lo que estaba diciendo ahí. Bueno, en el otro, el movimiento de la onda. Si yo cambio acá el modo, cuando yo muevo esta flecha, lo que estoy haciendo es mover la onda, pero yo aquí no tengo una onda. Curiosamente ahí me entraron ondas, no sé de dónde. Entraron unas ondas por el aparato acá. A ver, vamos a ver si podemos medir esta batería, que es de corriente continua. Para eso nosotros tendríamos que ponerlo en acoplamiento continuo, que está ahí. Después la escala está en 1 voltio. La podemos, a ver, la vamos aquí, no sé por qué hay un pic ahí y un pic súper lento. Bueno, a ver, vamos a tratar de medir el voltaje de esa batería, que es de 3 voltios. Entonces estamos en sensibilidad 1 voltio por cada uno de los indicadores. Entonces vamos a poner el clip en la parte de atrás de la batería y la punta en la parte del frente. A ver en qué está. Está en por 1. ¿Está tocando aquí o no? ¿Qué es lo que está acá abajo? Voltaje RMS. A ver cómo lo tendríamos que poner. Está corriendo. Está en 500 milisegundos. En realidad esto debería ser... A ver. Ahí está midiendo. El voltaje es súper bajo. Vamos a cambiar la sensibilidad. A ver, vamos a poner una sensibilidad de 500. No, 100 milivoltios por cuadrícula. Vamos a ver ahora si se producen. Ahí sí. Ahí vieron que está midiendo voltaje corriente continua. Y está midiendo 300 milivoltios. Bueno, esta batería está descargada. Pero ahí vieron que en cuanto saqué la punta, bajó al nivel 0. Bueno, ahí pueden ver cómo se puede medir una batería recién. Acabamos de verlo. Aunque estoy viendo que ahí se ve brillo. A ver, lo vamos a poner en una parte donde no se vea brillo. Voy a volver a hacer la prueba. Pongo el borne negativo con el caimán y pongo la punta en la parte positiva. Ahí ven que pego un salto y está midiendo. Ahora yo puedo, por ejemplo, presionar el save y ahí me guardó la imagen de esa onda. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer ahí. Y ahora voy a presionar aquí el botón de stop. Y con eso yo puedo congelar la imagen. Y estoy viendo la onda que quedó cuando se tomó por primera vez el muestreo. Se fijan que en este punto estaba en 0. Yo conecté la batería, subió a un máximo.
aquí está en 100 milivoltios, de manera que ahí hay 100, 200, 300 milivoltios. O sea, hay 0,3 voltios aquí. 0,3 voltios. Bueno, esta pila está descargada. Aquí tengo otra similar. Sacamos el stop y vamos a medir de nuevo. A ver cuánto nos marca esto. Este parece que está en condiciones similares. Ahí estoy produciendo pulsos digitales. Bueno, ahí pueden ver que está además en un escaneo lento. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo está midiendo el osciloscopio. Bueno, aquí salen cómo utilizar todos los botones. Por ejemplo, el amplificador de onda, reducir la forma de la onda, desplazar la onda, ajustar el voltaje del trigger, ajustar el flanco del trigger, si es borde subida o de bajada, ajustar el modo de acoplamiento a entrada, ajustar la magnificación de la punta de entrada, pausar la pantalla, ajustar el trigger simple o único, ajustar el trigger anormal cuando se usa, ajustar el trigger automático, mostrar o esconder más parámetros de la medición, que eso lo vimos también, mostrar o esconder la rejilla en segundo plano, eso no lo vimos. A ver, vamos a aprenderlo aquí, vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, ustedes ven aquí que hay una rejilla de fondo. Esa rejilla se podría sacar en caso que uno necesitara ver mejor la señal, por ejemplo. Entonces, para eso, para poder esconderla, nosotros tenemos que entrar al menú. Y nosotros vamos aquí a donde dice Show Grid, muestre la grilla o la rejilla. Y nosotros acá presionamos la tecla y está en on. Si nosotros bajamos acá y volvemos a presionar el menú, se va a demorar un poco y va a desaparecer la grilla. Por lo menos así debería ser. No desapareció. A ver de nuevo. Show Grid. Ahí sí, había que apretar la tecla mod. Y de ahí nos volvemos. Y ahí desapareció la grilla, ya no está en la pantalla. ¿Se fijan? Ahora para volver a restablecerla es la misma cosa. Se presiona menú. Se presiona la flecha de bajada. Después la flecha hacia el lado para poder pasar al submenú. Subimos. Apretamos el mode. Nos va a quedar marcado en on. Ahora vamos a menú de nuevo. Y ahí aparece la grilla. Así que el ajuste es bastante sencillo. ¿Qué más tenemos? Ajuste está puesto cada vez en forma automática para el 50% del trigger, dice. Dice presione el botón de menú. Vamos a hacer lo que dice aquí. Presione el botón de menú. Para ingresar al menú de la página, seleccione Auto 50, que es lo que está aquí abajo. Para ajustarlo, y la posición indicará el punto negro en la parte frontal. A ver, ahí está en on. Y ahí lo podemos dejar en off si queremos, presionando el mode. Volvemos al menú y ahí debería haber sacado la opción. Si la queremos reponer, hacemos lo mismo. Volvemos al auto 50%, marcamos con el mode del on y volvemos al menú. Bueno, esa es la forma de ponerlo, ajustarlo al 50%. Dice después ajustar el modo trigger automático. La forma de onda de cada medida para el voltaje del trigger es la mitad del valor de peak to peak de la onda. Eso se hace para que
el trigger, que es un disparador. Vamos a explicar un poco de qué se trata. Supongamos que la onda fuera un tren que va corriendo por una línea y nosotros fotografiamos ese tren desde un auto que va en movimiento, pero que no va a la misma velocidad del tren. Si uno observara la imagen se vería borrosa, se vería en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder sacar la fotografía que quedara estática? Lo que tendríamos que hacer es hacer que el auto corriera a la misma velocidad que va el tren, y de esa forma el tren se vería estático. Bueno, eso es lo que hace el trigger. Cuando uno lo pone en automático, lo que hace es que en el fondo es como si el auto se pusiera a correr a la misma velocidad del tren. En este caso, el oscilador interno corre a la misma velocidad de la onda que se está mostrando y se ve estática. De esa forma uno puede ver los detalles y todas las cosas. Pero hay tres modos, porque habíamos visto que había un modo único, un modo normal y un modo automático. El modo automático es el que se utiliza por lo general, pero el modo único lo que se hace es utilizar cuando uno va a esperar un evento que se va a producir solo una vez. Por ejemplo, cuando parte un circuito y se produce una onda de disparo, nosotros queremos ver esa onda cuando se produce, entonces lo ponemos en modo trigger único o single, que les llaman. Cuando se pone en normal es cuando uno quiere ver la onda normalmente y ver si hay una caída al final de la señal. Ahí se pone en modo normal. Pero la mayor parte de las veces uno lo va a poner en el trigger automático. Ahora, para que el trigger funcione bien, muchas veces el nivel de voltaje que tiene que tener la onda tiene que ser a lo menos de un 50% para que el trigger funcione. Por eso que existe este nivel especial de 50% del trigger, porque en forma automática lo pone al 50% para que el trigger pueda funcionar. Esa es la razón. Bueno, no sé cuánto me he extendido ya en este video. Aquí se están explicando prácticamente todos los parámetros y todos los botones, cómo se utilizan, de manera que, como les decía yo, para no extender esto en forma demasiado larga, lo vamos a dejar hasta aquí. Como les decía, esto también tiene una sección de problemas comunes, de qué cosas puede encontrarse uno con el osciloscopio en que uno o ve que no funciona el osciloscopio. Por ejemplo, les voy a leer solo la primera. Dice: ¿por qué no puedo encender el osciloscopio después de recibirlo de fábrica? Se supone que de fábrica el osciloscopio viene cargado al 50% de su capacidad, de manera que uno lo primero que debería hacer sería cargar el osciloscopio antes de usarlo y cargarlo por lo menos un par de horas. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que el aparato se haya descargado totalmente en el momento de guardarlo. Cuando lo hicieron en la fábrica, lo guardaron, a lo mejor no quedó apagado y quedó encendido y el aparato se descargó. Entonces, si uno trata de usarlo, no va a prender. Incluso si le pone un adaptador y lo prende, no le va a funcionar. Tiene que apagarlo, dejarlo cargar unas horas y después va a prender normalmente. Ahora, si no prende, significa que la batería está mala, pero la mayoría de las veces debería funcionar. Ahora, lo que yo les decía, el terminal requiere de una corriente grande para cargar la batería, de manera de que no esperen utilizar la salida USB de su PC, porque si no está adaptada para entregar una corriente mínima de 1 ampere, pueden hasta quemar la puerta. Así que lo mejor es utilizar un cargador de celular, que de todas maneras va a tener a lo menos 1 ampere de entrega de corriente, pero teniendo el cuidado, como les decía yo, de cambiar el terminal USB, porque la punta es más grande y un terminal de celular no va a entrar en este enchufe, va a quedar muy afuera, no va a alimentar la batería.
Bueno, creo que voy a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Como les digo, si quieren este manual, que está, creo yo, bastante completo igual, me lo piden, yo se los envío. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal si me quieren colaborar. Les voy a dejar ahí en la pantalla los datos. También les recuerdo de que si no están suscritos, se suscriban, que presionen el icono de la campanilla para que se les avise cuando aparezca un nuevo video. Les anticipo de que me acaba de llegar ayer el UT 61E. Incluso está empaquetado, yo todavía no lo he abierto. Quería mostrarles de que efectivamente el aparato llegó empaquetado. Está recién llegado, no lo he abierto. Ni siquiera he verificado si llegó bien. De esto no voy a hacer un unboxing porque ya lo hicimos con el de mi compañero de oficina. Acabo de salir a comprar una batería porque sé que voy a tener que ponerle una batería nueva. Se supone que viene sin batería. La buena noticia fue de que no me cobraron derechos de internación. Llegó a mi casa directamente. Así que, bueno, también me llegó otra cosa que no se la he mostrado. No lo tengo aquí cerca tampoco, así que tampoco se los voy a mostrar. Pero es un generador de señales que probablemente lo voy a usar para mostrar el funcionamiento de este osciloscopio en el próximo video, pero que no les voy a mostrar en detalle cómo funciona porque pienso hacer un video también mostrando cómo funciona ese generador de señales. Así que si bien probablemente lo van a ver cuando yo inyecte señales en este aparato, se los voy a dejar en incógnito de cómo funciona. A lo mejor muchos van a intuir porque lo van a ver. Y bueno, no les cuento más. Espero que disfruten de estos videos que estoy haciendo. Voy a tratar de hacer algo que sea más práctico, pero está un poco complicado porque toma muchísimo tiempo hacer un video. O sea, yo sé que ustedes miran el video, ven 20 a 30 minutos de filmación, pero todo esto a veces toma una coordinación de una semana de estar buscando información. Como les decía, el mismo manual me tomó 2 días hacerlo. Entre medio pasa la ley de Murphy. Me pasó de que estaba imprimiendo el manual, se me acabó el toner. Había comprado un toner hace un año para mi impresora, pero se me había olvidado dónde lo había guardado. Así que tuve que dar vuelta a mi pieza entera hasta que lo encontré. Después no me acordaba cómo se cambiaba. Así que imagínense todas las cosas que me han pasado, que son las normales cuando uno hace un video. Entonces, yo sé que uno está ávido de ver videos y videos, porque a mí también me pasa. Pero también está el otro lado, que es la producción. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos. No prolongo más esto. Y será hasta el próximo video. Gracias.